Buenos días a todos. Me llamo Amparo y soy una de las coordinadoras de la Feria de la Ciencia de Atarfe. Encantada de estar aquí con vosotros. Inauguramos esta mañana la 12ª edición de la Feria de la Ciencia de Atarfe, primera virtual, que ha sido un reto increíble. Llegado a estas fechas, día 13 de abril, martes 13 martes, quería decir, de abril, decíamos en el mes de septiembre, octubre, ¿llegaremos? ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo lo haremos? En fin, han sido muchas dudas las que se nos han planteado y al fin y al cabo, pues ya está. Ya sí podemos decir que estamos inaugurando la feria. Aparte de esta bienvenida que os damos a todos, bueno, pues nuestra primera charla, que el título es Contaminación acústica. Damos las gracias a la Unidad Cultural Científica de la Universidad de Granada y corre a cargo de don Pablo Diego Ruiz Padilla. Pues nada, espero que lo disfrutemos todos y ya sabemos que tenemos varios días de esta semana de feria. Inauguramos la feria con esta charla. Adelante. Comentaros a todos los asistentes que podéis hacer todas las preguntas a través del chat, que nosotros iremos recogiéndolas para luego lanzárselas a don Diego y poderle entablar luego ese diálogo. Así que no os importe ir a través del chat pues haciendo vuestras preguntas o lo que vosotros veáis más conveniente. Pues, Diego, voy a presentarte. Magnífico. ¿Vale? Magnífico. Vale, bueno, hoy contamos, pues, efectivamente con Diego Pablo Ruiz Padillo. Él actualmente es catedrático de la Universidad de Granada, concretamente en el Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias. Él es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad electrónica y doctor en Física por la Universidad de Granada. Su actividad docente e investigadora se centra sobre todo en la caracterización, el análisis y el control de las contaminaciones físicas, por ejemplo, pues el ruido, vibraciones y radiaciones, así como en la predicción y el modelado estadístico de datos para la evaluación de impactos ambientales. Bueno, Diego, no sé si sigue actualmente como coordinador del Laboratorio de Acústica Física y Ambiental. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y del máster interuniversitario de Ingeniería Acústica. Bueno, en la parte docente ha impartido docencia en las titulaciones de Física, de Ciencias Ambientales, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de la Edificación, Arquitectura, ha sido profesor de diplomas superiores, experto universitario, en fin. O sea, la trayectoria investigadora y docente de Diego Pablo es magnífica, ¿no? Su línea de investigación se centra, pues, eso, sobre todo en la prevención y análisis de riesgo físico, análisis digital de señal, identificación automática de objetos a través de la firma radar, acústica ambiental y espacio sonoro, entre otros, ¿no? Y bueno, yo no me alargo más, pero que podría alargarme mucho más presentando a Diego porque tiene una científica, investigadora y docente súper amplia, ¿no? Y magnífica. Disfrutar mucho de que podamos contar con él, porque es una suerte. Así que nada, muchísimas gracias a Diego Pablo y muchísimas gracias Francisco, Amparo, Sara, Manuel, alguien me dejaré seguro, por la oportunidad de que podamos participar en la Feria de la Ciencia de Atarfe. Muy bien, gracias a vosotros. Pues Diego, cuando quieras. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y muchas gracias por la presentación. Un poco exagerada, pero bueno, muchas gracias. Y gracias a la Feria de la Ciencia de Atarfe, a Amparo, su compañero, a todos los que estáis aquí y sobre todo a esos alumnos que hoy no puedo estar con vosotros presencialmente, como a mí me gusta, porque bueno, yo iba a decir, yo amo mis clases, amo la docencia, soy un profesor de vocación, o sea que estoy encantado de que hagáis cualquier pregunta, que planteéis cualquier duda,
por el chat o después, cuando queráis, cuando termine lo que es la charla, que voy a tardar como unos 40 minutos más o menos, 30-40 minutos para que tengamos tiempo después a las preguntas. Yo me enrollo mucho, así que procuraré estar mirando un poquito el reloj para que no me pase, ¿de acuerdo? De todas formas, si me paso, me avisáis. Voy a compartir mi escritorio porque voy a poner también algún pequeño vídeo para que veáis, así que lo voy a compartir entero. Entonces, y ya empiezo, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. ¿La veis bien y grande? Sí, sí se ve, Diego. Muy bien, magnífico. Yo es que ahora no os veo, al ponerme esto no os veo, así que cualquier cosa, pues sin problema, activar el micro y me lo transmitir. Bueno, pues os voy a hablar hoy de la contaminación acústica, de la contaminación sonora o acústica, como queramos llamarlo. Es un tema, como antes comentábamos, en lo que trabajo tanto en investigación como en docencia, porque una de mis asignaturas justamente, dos de mis asignaturas están relacionadas con la contaminación acústica. Una que doy en la carrera, en el grado de física, en segundo, y otra que doy en cuarto de la ingeniería de telecomunicaciones. Así que a todos aquellos alumnos que estéis por allí, si estudiáis física o telecomunicaciones, espero que algún día nos encontremos por allí. Y yo encantado de veros. Bueno, pues os voy a hablar de qué es el problema de la contaminación acústica. Fundamentalmente, nos meteremos un poquito en lo que es el sonido, cómo se produce, los efectos que tiene. Y después voy a hablar sobre el tema de los mapas de ruido en las ciudades, que yo creo que es un tema muy interesante, además muy ligado a lo que es mi propia investigación. Y ya si después me da tiempo, os cuento más cosas que sobre los espacios sonoros, que es lo que he trabajado o lo que queráis preguntarme. Pues empezamos ya, para no entretenerme más. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué tratamos el problema este? ¿Por qué nos interesa la contaminación acústica? Fijaos que la contaminación del aire, que es muy importante, que además otro de los temas en los que yo trabajo, es una de las causas principales de afecciones, de enfermedades, incluso de muerte actualmente. Y además, justamente en Granada, Tarfe, toda esta zona, tenemos unos niveles a veces de contaminación del aire importantes. Eso sería otro día que podemos hablar del tema de la contaminación del aire, que es lo que nos está pasando en Granada, justamente. Cuando hablo de Granada hablo en general de nuestra área metropolitana, con el tema de la contaminación del aire. Pero junto a la contaminación del aire, es el problema del ruido. El ruido es otro problema del que a veces somos bastante inconscientes y tolerantes. Fijaos lo que os digo, somos tolerantes con él. Y yo lo que quiero es que después de este tiempo que vamos a compartir juntos, podamos ser conscientes de que no es algo para despreciarlo, no es algo inocuo y es algo que tenemos que vigilar. Y sobre todo tomar conciencia de no ser nosotros parte del problema. Que eso es en lo que yo siempre insisto mucho en todas mis clases. O sea, que nosotros no contribuyamos a hacer más grande el problema. Bien, ¿por qué lo tratamos? Pues bien, lo tratamos porque justamente es uno de los problemas que más afecta a la salud. Ahora después vamos a ver en qué aspectos afecta el ruido a la salud. Pero antes de verlo, vamos a ver lo que es la acústica. Empiezo a definiros lo que es la acústica. La acústica es una parte de la física pues, que estudia lo que son las ondas sonoras. Pero estudia todo. Cómo se producen, se transmiten, se reciben, los efectos que tienen. Todo eso es la acústica. Las ondas acústicas no las podemos ver, el sonido no se ve. Pero a veces podemos ver sus efectos indirectos. Y os voy a poner ahora un vídeo donde vaya a ver justamente la ruptura de la barrera del sonido. Es un vídeo de YouTube, que como veis, y vaya a ver cuando... La capital de Francia se vio sorprendida tras escuchar... Veis que el vídeo que estamos viendo, esa nube que aparece en el avión, detrás de él, es cuando el avión
va a más velocidad que el propio sonido en el aire y se produce una condensación en la cola. Esa nube que vemos es una visualización en forma de vapor de una onda específica, se llama una onda Mach, una onda sonora. No podemos ver la onda sonora porque, como decía antes, no son visibles, las podemos oír, pero este efecto sí que lo podemos ver cuando se viaja a una velocidad mayor que la velocidad del sonido. Fijaos cómo se van formando en estos aviones esa nube en la cola posterior, que es cuando el avión rompe, decimos así, rompe la barrera del sonido. No rompe nada, sino que viaja más rápido y condensa el vapor de agua justo en la cola. Pues eso, el sonido, como decía, es una parte del ambiente artificial humano, como es el calor y la luz, como es justamente el calor, cuando nos sentimos, estamos en un ambiente y nos sentimos a gusto con la temperatura que hay, con la iluminación, pues no somos conscientes a veces de que el sonido forma parte de ese ambiente y que estemos confortables con el calor, con la iluminación y con el sonido son tres patas de lo mismo, de lo que llamamos el confort. Pues bien, la acústica ambiental justamente estudia el ruido. Es la parte de la acústica que estudia específicamente el ruido, con la idea de controlarlo y gestionarlo. Gestionarlo quiere decir buscar soluciones a ese problema. Eso es lo que significa gestionarlo. Entonces, lo que estamos viendo ahora está dentro de la rama de la acústica que se llama acústica ambiental. Fijaos lo que marca el ecobarómetro andaluz. El ecobarómetro es una encuesta que se pasa en Andalucía, se pasa cada año, y entonces se va preguntando a las personas, a nosotros nos van preguntando cuáles son los problemas que más nos preocupan. Y desde hace bastantes años, desde el 2003, si no recuerdo mal, el ruido sigue siendo el primer problema que más se señala ambiental, se refiere, el primer problema ambiental por la mayoría de los andaluces, junto con otros problemas como la suciedad en las calles, los residuos, la falta de espacios verdes, todo ese tipo de problemas. Pero el ruido, fijaos, es el más importante. Luego, por algo será que lo marcamos siempre como o el más importante o entre los más importantes. Desde hace más de 15 años está así. ¿Y qué es el ruido? Bueno, pues el ruido se puede definir de formas complicadas, pero al final, como siempre en la vida, la definición más sencilla es la mejor. Y es la que veis, la transparencia ahora mismo, es la que más me gusta a mí. Es todo sonido que no deseemos, porque nos interfiera la comunicación, el mensaje oral o moleste. O sea, un sonido que interfiera lo que queremos, comunicarnos, por ejemplo, nos moleste, interfiera nuestra concentración. Ese sonido es ruido, si interfiere lo que nosotros buscamos. Ruido puede ser una obra de música, que a lo mejor en otro contexto no lo es, pero en un contexto de que si nosotros estamos, por ejemplo, concentrados o estudiando o durmiendo, pues eso es ruido, porque nos está interfiriendo. Entonces el ruido no es más que un sonido, que el sonido. Entonces, como sonido que es, tiene doble vertiente. Tiene una vertiente que podemos llamar objetiva, que veis aquí, y como es sonido se puede medir y se puede cuantificar, por eso se estudia en la propia física, lo que es el sonido. Y después tiene una vertiente subjetiva, que hablamos de sensaciones. Hablamos de sensaciones. O sea, ¿qué me genera a mí ese sonido? ¿Qué sensación me produce? Y esa sensación va a depender de muchos factores. De cuándo se produce, quién lo produce, en qué momento, cómo se percibe. Entonces, fijaos, tenemos que unir las dos, la objetiva y la subjetiva. Y eso no es fácil. Por eso esta parte de la ciencia ha tardado mucho en desarrollarse. Lo que os voy a comentar en lo que se enmarca la conferencia de hoy es algo que surgió en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. No penséis que esta rama de la ciencia es antigua, ni mucho menos, es muy joven. Y todavía sigue en evolución. O sea que todavía aquí hay mucho que trabajar. Pues veamos entonces la vertiente objetiva. Veamos qué es el sonido entonces. Fijaos que el ruido es sonido
Y como sonido que es, tiene una vertiente objetiva. Lo estudia la física porque es un sonido. ¿Cómo se producen los sonidos? Por los sonidos, ahí tenéis la definición, son ondas, ondas materiales, ondas que se propagan por los medios materiales. Aquellos que habéis estudiado el tema de la onda os acordaréis de él. Son ondas que se propagan en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Son ondas de tipo longitudinal en los líquidos y en los gases, y en los sólidos son de los dos tipos, longitudinales y transversales, para aquellos que lo habéis estudiado un poquito más, pero que nos producen, esas ondas que nos produzcan sensación cuando llegan a nuestro oído, es lo que llamamos sonido. ¿Cómo se producen los sonidos? Pues los sonidos se producen básicamente de dos formas. Cuando tenemos una superficie que vibra, cuando golpeamos, por ejemplo, una mesa, una pared, un objeto, y vibra la pared, el objeto, la superficie, esa vibración, ese movimiento de oscilación, es lo que se transmite al aire y viaja por el aire en forma de onda. Ahí veis, por ejemplo, la transparencia, vemos, tenemos una membrana, esto cuando oscile, o el diapasón cuando oscile, que es esto que tenemos aquí abajo, cuando las varillas se muevan y oscilen, mueven el aire que está en contacto con él y generan una zona de más presión, de más acúmulo de partículas, que se va moviendo. Eso es lo que es una onda sonora, esa zona de mayor acúmulo de partículas, de mayor densidad, podríamos decir, de mayor presión, que se mueve por el aire. Eso y nos produzca sensación, que nos produzca sensación al ser captada por nuestro oído. Porque para que nos produzca sensación, tiene que tener dos características. La primera es que tenga una frecuencia que sea entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Eso es lo que se llama el rango de frecuencia del audio, rango audio. Por debajo de los 20 Hz de frecuencia no lo escuchamos. Son los infrasonidos. Los infrasonidos que no escuchamos, aunque sí que tienen efectos. Si queréis después lo hablamos, si a alguno le interesa qué efectos causan. Y por encima de los 20.000 hercios, 20.000 oscilaciones por segundo, que son los hercios de la onda, tampoco los escuchamos. Porque la onda acústica por encima de los 20.000 hercios se llaman ultrasonidos y tampoco los escuchamos. Pero tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, las ecografías que se hacen en los hospitales o las que se hacen, por ejemplo, las embarazadas, todo eso son un tipo de onda acústica que nos sirve para ver, pues, para vernos por dentro, podemos decir. Pues esto es el sonido, son ondas elásticas longitudinales que se propagan. Fijaos, voy a poner ahora un pequeño vídeo para que veáis una forma de producir sonido. Una forma es, como he dicho, cuando una superficie se golpea y vibra. Y la otra forma es cuando muevo el aire dentro de una columna. Cuando lo hago moverse el aire dentro de una columna, como por ejemplo en una botella, en un tubo. Fijaos lo que hacen estos muchachos, que voy a poner ahora en el vídeo, aquí. Cuando estos tubos lo usan justamente para producir una melodía. Os lo voy a poner. ¿Habéis visto? Han utilizado distintos tubos de distinta longitud, se han ido al golpearlos con la cabeza, como habéis visto, han puesto en vibración la columna de aire y esa columna de aire ha generado una onda que es la que nosotros pues hemos percibido, porque es una onda que tiene unas frecuencias que son las frecuencias que nosotros oímos. Esa es la segunda forma general de producir sonido. La primera, ya os digo, superficies que vibran. La segunda es columnas de aire, que es lo que está dentro del tubo, el aire que está dentro del tubo que se mueve. Son las dos formas de producirlo.
Bien, esta es la vertiente objetiva. El ruido es sonido y por lo tanto lo estudia una rama de la física que es la acústica. Y la otra es la otra vertiente es la subjetiva. Hemos dicho que esa onda sonora nos produce sensación y por lo tanto tenemos que ver cómo se produce esa sensación. Y tenemos que entonces, por eso los que trabajamos en este tema, tenemos que estudiar cómo funciona el oído y el oído humano. ¿Os acordáis que en el oído humano tenemos, aquí lo vamos a ver mejor en esta imagen, tenemos tres partes básicamente: el oído externo, que lo forma el pabellón auditivo, la oreja, y el canal, que es esta parte de aquí; el oído medio, que lo forma el tímpano y la cadena de huesecillos; y por último el oído interno, que es esta parte que veis aquí a la derecha, que tiene forma de caracol. Se llama justo así, caracol o cóclea. Entonces, cada parte de nuestro oído tiene una misión desde el punto de vista de que nosotros percibamos esa sensación, de que se genere ese estímulo. Ya después nuestro cerebro lo interpreta. Pero cuando llega la onda sonora, ¿veis? La oreja, en los pliegues de la oreja rebotan la onda, lo dirigen al canal. En el canal auditivo pasa como en el tubo que hemos visto antes con estos alumnos que se golpeaban. ¿Habéis visto el tubo antes que os puse que se golpeaban? Pues el canal auditivo es como un tubo. Entonces se pone el aire que está dentro se pone a oscilar, vibra y pone el tímpano, que pone en marcha el tímpano. El tímpano es una membranita que tenemos aquí, que está unida a la cadena de huesecillos que veis aquí, que son el martillo, el yunque, el lenticular, que es este, y el lenticular, que es este pequeñito, y el estribo, que es este último que hay aquí. Entonces, cuando el tímpano empieza a vibrar, como consecuencia de que el aire dentro del canal se mueve, como pasaba antes con lo de los tubos de los muchachos que hemos visto, arrastra todos los huesecillos, y el último huesecillo que veis aquí, el estribo, que está unido a una membrana que se llama la ventana oval, mete la onda dentro del caracol o de la cóclea. Y aquí dentro del caracol o de la cóclea está la clave. Porque voy a pasar a la transparencia de antes, que lo tenemos de forma más dibujada, más esquematizada, porque dentro del caracol, dentro de esta cóclea o caracol, si nosotros la desplegáramos y la cortáramos, le hiciéramos un corte transversal, veríamos que están esto que veis aquí. ¿Veis? Esto que estoy señalando en la diapositiva. Las células ciliadas. Ahí están metidas 3 capas de células ciliadas. Y las tenemos en una gran cantidad. Tenemos miles de células ciliadas dentro de nuestro oído. Se llaman ciliadas por los pelitos que veis en las células. Estos pelitos que son los que al excitarse, al rozar, generan la sensación. Generan la sensación que recoge el nervio, generan el estímulo, mejor dicho, que recoge el nervio auditivo y después se transforma en sensación dentro de nuestro cerebro. Pues dentro de la cóclea es donde están estas células ciliadas. Y estas células ciliadas son la clave. Son la clave porque son, junto con otras células en nuestro cuerpo humano, que después os voy a preguntar cuáles son. Son la única que no se dividen, junto con otras. Hay dos tipos de células en nuestro cuerpo que no se dividen nunca. Una son estas, las células ciliadas de nuestro oído. Y la otra, después os voy a preguntar, a ver si las sabéis cuáles son. ¿Vale? Entonces, desde que nacemos, el número de estas células, lo único que puede hacer es bajar, disminuir, porque no se dividen. No se dividen y por lo tanto no se regeneran. Entonces, daño que le hagamos a las células ciliadas, bien porque tomemos medicamentos, porque le afectan mucho ciertos medicamentos. Por ejemplo, el aspartamo, la aspirina, la quinina, hay muchos medicamentos. O por supuesto las drogas también le afectan. Hay muchas sustancias que le afectan, muchas sustancias químicas, pero también le afecta el ruido. El ruido es intenso. Por eso debemos protegernos, porque el ruido intenso afecta a estas células ciliadas. Y daño que le hagamos a las células ciliadas, daño que se queda ahí. Daño que no se recupera, porque si las volvemos, se dice así, se las volvemos vagas. Es decir,
Vagas quiere decir que no reaccionen a un estímulo, que cuando llegue la onda no reaccionen, no sean capaces de generar un estímulo que recoja el nervio auditivo, o sencillamente mueren. Si les pasa eso, pues eso se queda para nosotros, porque no se regenera. Sabéis que aquellas personas que han tenido traumas, han tenido accidentes o problemas en el oído interno, en la cóclea, la única solución es hacerle un implante coclear, que es sustituirle el trozo dañado o la cóclea, sustituirla por un circuito. Eso lo hacen aquí en nuestro hospital, justamente. En el hospital aquí en Granada hacen implantes cocleares, porque el daño que se haga aquí, desgraciadamente, no se puede recuperar, daño que nos quedamos con él. Por eso debemos protegernos, porque es junto con otras células, son células que no se dividen, no se recuperan del daño. Pues por eso es importante prestarle atención al ruido. Por eso y por más cosas que ahora os voy a comentar. Bien, el ruido tiene tres características, que son la intensidad, el tono y el timbre, y el sonido, porque el ruido es sonido básicamente. La cualidad primera, que es la intensidad, es la que nos dice cómo de fuerte es. O sea, cuando nosotros decimos este sonido es intenso, estamos queriendo decir que es muy fuerte, transporta mucha energía. Sabéis que la intensidad, en el caso del sonido, se mide en una escala logarítmica, se mide por logaritmos. Por eso es muy importante estudiar bien matemáticas. Y cuando uno estudia los logaritmos y la física y todo lo que es en general ciencia, pues porque todo nuestra vida, todo lo que nos rodea, nosotros le damos un lenguaje matemático. Por eso es muy importante que trabajemos muy bien las matemáticas, en general todo. La historia, todo es súper importante porque tanto las humanidades como la ciencia, como las ciencias sociales, las ciencias naturales, nos forman como personas. Pues bien, os decía que la intensidad de los sonidos se mide en una escala logarítmica, que es la escala de los decibelios. Entonces, cuando hablamos de decibelios, estamos hablando de logaritmo de la energía, básicamente. Entonces hablamos de 20 decibelios, 30 decibelios, 40, 100. Así es como hablamos de la intensidad. Ahora después veremos cuánto es mucho, si 50 decibelios es mucho, 60 es mucho o lo que es. Después después otra cualidad es el tono. El tono. El tono es la frecuencia fundamental del sonido, es aquella cualidad que nos permite distinguir una vocal, por ejemplo, o una nota musical que suena, que sabemos que esa nota, por ejemplo, es la cuarta, imaginaos la cuarta, y aunque la toque un piano o una guitarra, la cuarta, sabemos que esa nota es la cuarta, es la que le da el nombre a la nota. Eso es lo que llamamos el tono. Y el timbre, que es la otra cualidad, es su espectro, es decir, la otra frecuencia, la energía que tienen las otras frecuencias, que no sea la fundamental. Y el timbre del sonido es lo que nos permite decir si esta nota la tocó un piano o la tocó la guitarra. Eso es lo que llamamos el timbre, o si esta palabra la dijo esta persona a la otra. Lo que nos permite distinguir la voz de las personas es el timbre, porque el tono fundamental de las palabras, de las vocales, de las consonantes, es el mismo, porque la P es la P para todo. Eso es el tono, pero suena distinto de una persona a otra. Eso es el timbre. Desde el punto de vista del ruido, lo que nos importa muchísimo es la intensidad, los decibelios que tienen, y también la frecuencia, el tono, en segundo orden. Pero sobre todo la intensidad, los decibelios. Porque los decibelios son los que nos pueden marcar la diferencia entre que nos cause daño o no nos cause daño. Ahora vamos a ver cuánto. ¿Vale? Os voy a mostrar algunos tipos de sonidos. Esto lo voy a mostrar después, para que veáis uno de los problemas más importantes que causa la exposición al ruido. Lo voy a mostrar ahora. Ya que estamos en ello, os lo muestro. Voy a compartir, voy a proyectar, os voy a poner, espero que lo oigáis, dos tonos. Un tono es un sonido
que tiene una sola frecuencia. Vais a escuchar dos tonos, a ver si los distinguís. Estos se distinguen muy bien, os los voy a poner. Un tono a 1000 Hz y otro tono a 1032 Hz. Os lo voy a poner. Creo que lo habéis oído, ¿verdad? Habéis oído bien que han sonado dos frecuencias distintas, dos pitidos distintos, son dos tonos, dos frecuencias. A ver si ahora escucháis bien este. Esto ya no lo escuchan bien, mejor dicho, distinto. A ver si lo escucháis distinto. Esto ya no lo escuchan todos, ¿eh? Ya la persona que tiene mejor oído lo escuchan bien distinto. Los que tienen peor oído lo oyen igual. Aquí va a depender, claro, del ordenador. Pero bueno, ese es el primero. ¿Lo habéis escuchado distinto o no? Son dos tonos distintos. Uno tiene 1000 Hz y otro tiene 1006. O sea, están muy cerca. Y este ya es para notas. Si esto lo escucháis, el que voy a poner distinto, os digo que soy músico. No sé, ya después me decís si lo habéis escuchado distinto. Os voy a poner también un tipo de ruido que se utiliza mucho en el trabajo, que es el ruido blanco y el ruido rosa. Son dos tipos de ruido. Son como, fijaos lo que suena, es como cuando en la tele no hay sintonía o en la radio. Este ruido se llama ruido blanco. ¿Ves? Y otro tipo de ruido es el rosa, que es muy parecido. Estos ruidos, el blanco y el rosa, todos tienen muchas frecuencias, no son como los tonos que tienen solo una frecuencia, estos tienen múltiples frecuencias, por eso lo oímos así. Fijaos, voy a poner, ya que estoy, en algunos sonidos para que veáis el problema que causa el ruido cuando estamos mucho tiempo expuestos a él. Os voy a poner un poquito de música, ya veréis. Voy a poner música rock. Os voy a poner cómo lo escucharía una persona con audición normal, esta pieza, digamos, este trozo de música. Y después os voy a poner otro trozo donde quiero mostrar cómo lo escucharía una persona que ha estado 15 años expuesta a ruido en el trabajo, solamente durante la jornada laboral, y que ha perdido 30 decibeles de audición. Para que veáis cómo lo oiría una persona que pierde audición. Primero la normal. Ahora veis, os voy a poner cómo lo escucharía una persona con audición normal. Esta es la normal, ¿vale? Ahora voy a poner cómo la escucharía una persona que tiene un problema de audición y ha perdido 30 decibelios. No es que haya bajado el volumen, ¿eh? Es como se oiría de forma comparativa. Y ahora os voy a poner cómo lo oiría una persona que tuviera además un tinnitus. Veis que esta persona, aparte de que ha perdido audición, se oye como ese ruido rosa de fondo. Aquí lo vais a ver bien con un tinnitus, que ahora os explicaré qué es, como si fuera un pitido. Escuchadlo, veréis. Aparte de que ha perdido audición, le ha salido un pitido, digamos, que escucha en el oído. ¿Oí el pitido?
Lo quito, que es un poco molesto, ¿verdad? Fijaos, aquí hemos ilustrado los dos problemas que causa el sonido, el ruido intenso. Primero es que perdemos audición, ¿veis? Perdemos audición, perdemos capacidad de oír, por eso se oía muy bajito antes. Y el segundo problema que nos puede causar es que oigamos ese pitido, ese tinnitus, ese pitido que estaba superpuesto. Ese es otro de los problemas más importantes que causa el sonido, el ruido intenso cuando nosotros lo percibimos. E insisto mucho en lo del tinnitus porque es especialmente molesto. Mirad, por ejemplo, el cómo se escucha un tinnitus en música clásica. Fijaos, lo voy a poner. Es una pieza de música clásica que tiene superpuesto ese tinnitus, ese acúfeno, que además se escucha. Os lo pongo. Las personas que tengan esto lo escuchan con el pitido superpuesto. Fijaos que desagradable es justamente escuchar todo con ese pitido superpuesto. Ese pitido es lo que llamamos tinnitus. Entonces, ese tinnitus no desaparece o muchas veces está funciona, digamos, está activo durante mucho tiempo, aunque a veces desaparece, a veces se atenúa, a veces vuelve. En fin, ese es uno de los problemas más importantes que tiene la exposición al ruido. Lo causa no solo el ruido, lo causan hay otras causas, pero el ruido puede causarlo. Pues bien, entonces os decía que, volviendo un poquito al tema que estaba comentando, voy a comentaros esto, el tema de los efectos. Los efectos que el ruido causa cuando nos exponemos a él son de dos tipos. Unos auditivos, que son estos que os he mostrado, como ejemplo, cuando nosotros percibimos un ruido intenso, el umbral auditivo, el umbral quiere decir los mínimos decibelios que nosotros oímos, se desplaza el umbral, quiere decir que necesitamos más intensidad para oír. Eso lo hemos nosotros experimentado cuando hemos estado, por ejemplo, en un sitio donde la música está fuerte. Si entramos a una discoteca o un bar donde la música está fuerte o la gente está hablando fuerte, notamos que nos tienen que gritar básicamente después para que lo oigamos. Preguntamos ¿qué me has dicho? Y tal, porque nos tienen que hablar a voces. Es un desplazamiento temporal del umbral auditivo. Es un primer efecto. Si ese desplazamiento en principio no es malo, no tiene por qué ser malo, sino que el problema surgiría si es continuo, es decir, si al día siguiente volvemos a estar en ese local ruidoso, al otro día volvemos, es decir, seguimos exponiéndolos continuamente a ruidos intensos. Entonces se pasa de temporal a permanente. Y cuando se convierte en permanente, si supera una cantidad dada, es lo que llamamos sordera, que es lo que le ha pasado a esa persona que antes oía la pieza de música. El umbral se le ha desplazado tanto que ya ha perdido una audición, ha perdido capacidad de oír. Nuestro oído tiene capacidad de recuperarse, por eso cuando estamos en un sitio que hay mucho ruido y después nos salimos y no nos exponemos de nuevo, al tiempo solemos recuperarnos. Ese desplazamiento que os ponía antes temporal no tiene por qué ser dañino siempre y cuando respetemos cierto descanso.
El problema es cuando no respetemos el descanso, es decir, nos seguimos exponiendo a ruido y seguimos. Entonces se produce ese desplazamiento permanente del umbral auditivo. Y entonces es cuando hablamos de sordera. Y ya sabéis que nosotros, en general en España, en Europa, hemos perdido audición. Las personas jóvenes, vosotros que estáis ahora mismo, tenéis una edad, estáis jóvenes, pues si los comparamos con los jóvenes, por ejemplo, en otros países que no están expuestos a tanto ruido, se nota que hemos perdido audición y que seguimos perdiendo cada año audición. Y es por tanto ruido, la televisión alta, el ruido alto, hablamos a voces, todo ese ruido se va acumulando y nos produce pues esa sordera, ese desplazamiento permanente del umbral. ¿Vale? Pero además, fijaos, y esto es algo que quiero que quede también porque es importante, hay otro tipo de efectos, son estos que veis aquí, los no auditivos. O sea, no solo son los auditivos que os he dicho, que esa sordera, ese desplazamiento del umbral, sino los no auditivos. Porque el sonido, el ruido, genera que no podamos entendernos, altera la inteligibilidad del habla, que se llama, perjudica el sistema inmune, agrava las enfermedades cardiovasculares, produce insomnio, estrés y otros perjuicios sociales, que se traducen en bajo rendimiento escolar, que no podemos concentrarnos y todo eso. De todos estos que veis aquí, hay dos a los cuales me voy a referir y ya pues os dejo un poquito para que preguntéis, si no es que me alargo mucho. Y son estos, las enfermedades cardiovasculares y el insomnio, son estos dos de en medio. ¿Por qué me refiero a ellos? Por la importancia que tienen. Os lo voy a poner ahora, aquí lo tengo, las enfermedades cardiovasculares. Eso antes no lo sabíamos. Antes pensábamos que el ruido pues generaba la sordera, que es lo que todo el mundo piensa, pero no sabíamos que también ataca al corazón. Aumenta el ritmo cardíaco, produce hipertensión y por lo tanto todas las enfermedades cardiovasculares que están asociadas o están relacionadas con la hipertensión las agrava. Sabéis que las enfermedades cardiovasculares son muy importantes, de hecho son la primera causa de muerte o están entre las primeras causas de muerte, depende del segmento de edad en nuestros países. Entonces el ruido lo que hace es que aumenta la tensión, produce hipertensión, nos hace que aumente la tensión arterial. Pero no lo hace porque nos ponga nerviosos, no es eso, no es eso. Lo hace porque directamente es capaz de elevar la tensión arterial. Eso tiene un mecanismo que no se sabía antes y que ha llevado a que la Unión Europea lo declare como un factor de riesgo de la tensión arterial de las enfermedades cardiovasculares, que es peor casi que lo de la sordera. Y la otra es la del insomnio. Todos lo hemos experimentado que para dormir bien y para descansar necesitamos un ambiente tranquilo. Un ambiente tranquilo son menos de 35 decibelios dentro del dormitorio, que son muy poquitos. Eso es muy poquito. En el sueño pasamos por distintas fases. Y una de las fases es la fase REM, la fase de movimiento ocular rápido. Es la fase en la cual el ojo se mueve. Si uno ve a alguien que está durmiendo y está en fase REM, pues vemos que aunque tenga los párpados cerrados, el ojo se mueve por debajo. Esa se llama fase REM. Y esa fase es muy importante porque es cuando se produce el descanso, el sueño paradójico, que se llama el descanso paradójico, cuando estructuramos los recuerdos. Si estamos expuestos a ruidos intensos aquí son 35 decibelios, que es muy poquito, se altera esa fase REM y por lo tanto no descansamos bien. Y si eso es continuo, día tras día, nuestro sueño no es reparador, nuestro sueño no nos descansa. Y por lo tanto, al día siguiente estamos cansados, nos sentimos menos concentrados, no nos podemos concentrar en la tarea y se acumula. Y eso a la larga pues, provoca enfermedades y provoca bajo rendimiento, lo cual, pues imaginaos las consecuencias que tiene. Y ya, para terminar, porque fijaos, tengo aquí muchas cosas que contaros,
el deciros o comentaros cuál es el nivel de ruido del cual nosotros debemos estar o debemos protegernos. Pues fijaos, en esta escala, bueno, esto es un sonómetro, que es el aparato que sirve para medir los ruidos, son estos. Este es un sonómetro de los que tenemos nosotros aquí en la facultad, cuando los que hacemos nosotros las prácticas. Y aquí vemos niveles en decibelios. Y ya con esto termino, y os doy para que me preguntéis. Pero sí es importante lo que os voy a decir, para que tengamos una idea de cuánto es mucho. El canto de un pájaro son unos 20 decibelios, 20-30 decibelios. Bueno, si es un pájaro que canta muy fuerte, no. Pero digamos, un trino agradable de un pájaro. La caída de una hoja que cae de un árbol, son unos 15-10 decibelios. O sea, 0 decibelios es muy poquito, es el nivel mínimo que oímos. 0 decibelios no hay prácticamente, iba a decir, en ningún sitio. 0 decibelios, como no sea que nos metamos en una cámara especial, muy aislada, no hay. Nosotros estamos a gusto, lo que llamaremos un ambiente silencioso, son unos 20-30 decibelios. Es un ambiente que nosotros diríamos que es muy silencioso. Hemos dicho antes que para dormir bien tiene que haber menos de 35 decibelios. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que con 65 decibelios de forma continua es molesto, hay molestias graves. La sordera empieza a partir de los 80 decibelios. Cuando estamos expuestos a 80 decibelios de forma continua, nos puede producir sordera. Y ya 140 decibelios es muchísimo, es ya el umbral de dolor. Produciría riesgos graves y sordera casi inmediata. Lo que hay en una discoteca, en una música intensa, son 90-100 decibelios. O sea, nuestro mundo de decibelios está entre los 15 en sitios muy tranquilitos hasta unos 100-110, que son los sitios ruidosos, de los cuales debemos protegernos. En definitiva, no nos pasemos de 80 decibelios, que nos produce sordera, y si podemos, no de 65 decibelios. Eso incluye los auriculares, la música, la televisión, la calle cuando tenemos tráfico y el hablar también, que al fin y al cabo es ruido. Y bueno, con esto quiero dejar un tiempo para que podamos comentar o plantear preguntas. Y bueno, tenía mucho más preparado, pero siempre hablo mucho. Y quedo pues eso a vuestra disposición para que me hagáis llegar cualquier consulta o duda que os haya quedado. O si queréis que hablemos de algo más de lo que hemos dicho. Pues perfecto, Diego. Ahora es el turno de que los alumnos en el aula pues puedan plantear a través de los profes pues esas preguntas o esas inquietudes, ¿no? Así que a través del chat, pues es el momento de empezar a lanzar, ¿no? Mientras van lanzando los alumnos, a ver, un par de preguntas que nos han surgido aquí. ¿Esto hay algún plan a nivel en cuanto a país o a nivel mundial que controle específicamente la contaminación acústica o entra dentro del plan de contaminación general? No, Sara, fíjate, es una cosa que no he podido comentar porque quería justamente, pues, a ver si salían las preguntas y me encanta que me lo hagas entonces. Pues fíjate, aprovecho y en lo que estaba comentando, así, compartiendo ya específicamente la ventana, os comento. Hay una norma que es esta, que es este decreto, que aquí lo tengo proyectado, se llama el Decreto 6/2012, que es el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que es el que regula todo esto de la contaminación sonora en nuestra comunidad autónoma. Hay otras dos, hay estas normas también, estas son a nivel estatal, la Ley del Ruido de 2003 y dos decretos de 2005-2007, que vienen, que son, digamos, la parte nacional de esta normativa. O sea, tenemos toda esta norma nacional específica de ruido y esta norma autonómica, que es la norma autonómica en Andalucía. Y después esta europea, la Directiva 2002, que es la Directiva 2002 de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental,
es la directiva europea que dio pie a todo lo que ha venido. Fijaos, además, que es joven, como decía. Esto sale desde 2002. O sea, que antes había un reglamento antiguo, bueno, que el reglamento de actividades insalubres y todo eso. Pero, digamos, específico es esto. 2002, 2003, la ley del ruido nuestra en España. Y después, en Andalucía, pues tenemos el reglamento de 2012, que actualizó otro que venía de 2003. Pero esta es la normativa que regula. Y fijaos que esta normativa, entre otras cosas, aquí establece los decibelios que según el área del territorio se pueden permitir, ¿veis? Por ejemplo, una zona residencial, en el día y en la tarde, que son estos valores, no debemos pasarnos de 65 decibelios. Y por la noche, en la calle, porque estas son áreas, una zona residencial, no debe haber más de 55 decibelios. Y esto se mide con los mapas. Los mapas de ruido lo que hacen es mirar en las ciudades, medir en las ciudades cuáles son los niveles. ¿Veis? Aquí os voy a mostrar algunos mapas de los que nosotros hemos hecho en Granada. ¿Veis? Os voy a poner, estos son monitores de cómo se miden. Voy a poner, aquí veis, este es un mapa de Granada. ¿Veis? Este es un mapa del día de Granada. Estas zonas, no sé si lo localizáis, si lo veis bien, pero estas zonas que veis aquí en rojo son zonas donde el ruido supera los 70 decibelios. O sea que son zonas muy ruidosas. Las zonas que veis aquí en moradito son zonas donde hay hospitales o hay facultades o hay institutos, que son centros docentes que se llaman zonas de especial protección contra la contaminación acústica. Y algunas de las zonas sensibles, que así se llaman, están en estas bandas rojas. Luego son zonas donde hay que tener una especial preocupación del ruido que hay. Y si nos vamos a la noche, ¿veis? En la noche el color cambia, se ha ido hacia los verdes, amarillos, que es menos, pero por la noche no debe haber más, no debe haber otro color que no sea ni blanco ni verde. O sea, todo lo que veis en amarillo, naranja y todo eso es que es más de lo que marca la norma. O sea, que todavía tenemos muchas zonas también en la ciudad, que son los mapas de ruido, que queda por hacer y queda por controlar. Por eso hay unos planes que se llaman planes de acción, que buscan justamente disminuir el ruido en las ciudades, el ruido externo. Después están las normas específicas de los bares, de las discotecas, de las obras, todo eso está regulado. O sea que hay una norma, hay mucha regulación, hay mucha normativa relacionada con esto. ¿Vale, Sara? Es lo que... A ver, otra pregunta que te íbamos a hacer, Diego Pablo. Hemos hablado todo el rato de que el excesivo ruido provoca hasta sordera, pero vemos, una cosa de la que no hemos hablado y nos gustaría saber, vemos constantemente, por ejemplo, en niños, en las clases, e incluso a veces niños que tienen alguna discapacidad, o incluso personas, bueno, que conocemos, que tienen una hipersensibilidad al ruido. No a lo mejor por haber estado expuestos, porque niños no tienen... ¿Tiene algún componente genético? ¿Tiene algo que ver la formación del tímpano? No sé, explícanos a qué se debe esa hipersensibilidad. Claro, es que no todas las personas somos iguales y la percepción que tenemos cada una es muy diferente. Hay personas que tienen unos umbrales de audición distintos de otras. Todos estos valores que antes os comentaba, 80 decibelios que a partir de eso producen sordera, son al fin y al cabo valores medios que se han hecho sobre mucha gente. Entonces, hay personas que son más sensibles que otras, tanto en lo que es la percepción como lo que es la propia audición. Entonces, no es de extrañar lo que comenta. Hay personas que, digamos, tienen muy buen oído, entonces, al tener genéticamente son así y, por lo tanto, van a percibir de forma más intensa un sonido que otro. Las normas están basadas en estos valores que antes os decía, son valores medios, es decir, que buscan que la mayoría de la población no se sienta molesta o no les cause molestia a la mayoría de la población o efectos. Pero claro, hay personas que son más sensibles que lo que marcan estas medias y hay personas que son menos también, es verdad. Entonces, tanto de un lado como otro son valores medios. Me preguntan también en el chat, ¿verdad? Me decía la app de medición. Me encanta eso de la app de medición, porque no son fiables. Nos dan una idea. O sea, habéis visto que hay app en el móvil que se llaman sonómetros, que los podemos bajar.
Y claro, el problema de los móviles es que el micrófono que traen, el micrófono ¿no? y el altavoz y el micrófono que traen, las dos cosas, no son sensibles para las bajas frecuencias. Entonces, para el rango de la palabra, las frecuencias de la palabra son buenas, pero ni para frecuencias bajas ni para frecuencias altas son buenas. Entonces, nos dan una idea, es una idea de cuál es el nivel que hay, pero no son aparatos fiables para hacer una medición, digamos, profesional. Por eso hay que ir a los sonómetros físicos, a los sonómetros, a los aparatos que como estos que os ponía yo, ¿veis? Aquí este es un tipo de sonómetro, ¿veis? Este es uno de los que nosotros usamos, que se ponen en las ventanas para medir el ruido que hay en las calles. O estos que veis aquí, estos están en Granada. Aquí tengo una que se ve muy bien. Os voy a poner una caja. Esta, ¿veis? Está en mi despacho, ¿veis? Aquí, este aparato que veis aquí es un sonómetro. Que es un sonómetro profesional que sirve para medir el ruido. Están metidos en estas cajas porque se colocan en la intemperie y están protegidos. Pero eso es lo que nos daría una medición fiable. No obstante, es una buena indicación. Ante no hacer nada, es mejor poner esa app del móvil, coger tu auricular, ponérselo al móvil y ver cuánto te marca. Y dejarlo siempre por debajo de los 80 decibelios. Y no escuchar música, no meterte esos auriculares en el oído con un nivel superior a los 80. Y aunque ya os digo, la fiabilidad no es alta, pero bueno, nos da una idea de cómo están. Y lo que me decía Beatriz, los auriculares, pues lo mismo, los efectos de los auriculares es como cualquier sonido. O sea, no nos metamos sonido de forma continua de más de 80 decibelios y si es posible, no más de 65. Esa es la norma, ¿vale? Si lo respetamos, ya en la vida cotidiana estamos expuestos a ruido de forma que no controlamos, luego no nos sobreexpongamos nosotros a más ruidos de los que tenemos. ¿Vale, Sara? Ya queremos saber la pregunta que tú lanzaste al principio, ¿las células que no se dividen? ¿La han contestado alguien o no? ¿Han contestado alguno de los alumnos que veo por ahí? ¿Alguien lo ha dicho o no? ¿Os lo imagináis cuál es? No, no la ha contestado nadie. ¿Alguien se la imagina? No sabemos. ¿Las neuronas? No, eso era antes. ¿Las células del esqueleto? Eso era antes, Sara. Las neuronas, afortunadamente, sabemos que se dividen. No tanto como querríamos, ¿verdad? Porque así seríamos muy listos. Si tuviéramos muchas neuronas, seríamos muy listos. Pero se dividen. Y eso, todos los tratamientos de regeneración del Parkinson y de la neurociencia, que tan en moda está ahora, se basan en esa capacidad de regeneración que tienen las neuronas. O sea, sí se dividen las neuronas. Las que no se dividen nada, además de la del oído, son las del ojo, las de la retina. Entonces, daño que le hagamos a las células de la retina, que son una especie de neuronas realmente, o daño que le hagamos a las células ciliadas del oído, daño que se queda en nosotros. Por eso hay que cuidarla. Por eso hay que cuidar tanto el ojo como el oído. Eso es. Bueno, Diego, pues la verdad que es súper interesante, ¿no? Y sobre todo, ya no solo por tus conocimientos que has transmitido, sino por lo que has comentado en el sentido de que somos tolerantes ante el ruido, ¿no? Y es algo que tenemos que vigilar y que no seamos nosotros, pues, parte de ese problema, ¿no? Llama también la atención, ¿no? Que es lo que más afecta a la salud y, sin embargo, está ahí como que no se le hace caso o más bien no se quiere mirar para tratar ese problema, ¿no? Con lo que las cosas que pueda haber detrás, ¿no? Intereses miles, ¿no? Como la acústica ambiental, ¿no? Es el primer problema ambiental de ruido que señalan los andaluces, ¿no? Y sobre todo, creo que lo más interesante es ese lanzamiento, ¿no? A protegernos, ¿no? Y hay que ver el caer en la cuenta, ¿no? Sobre los efectos no auditivos
que nos quedamos como que el ruido pueda ser un efecto auditivo directo, esa sordera, pero cómo hay esos efectos no auditivos, ¿no? Altera la inteligibilidad del habla, perjudica el sistema inmune, ¿no? El aumento del ritmo cardíaco, de la hipertensión y colesterol, ¿no? Y sobre todo el insomnio, ¿no? Creo que toda esta información, ¿no? Pues espero que sirva, ¿no? Pues para caer en la cuenta, ¿no? Y que nos protejamos no solo nosotros, sino como estamos viendo en esta pandemia, que lo importante ya no solo por nosotros, sino que también podamos proteger a los demás y no seamos causa del problema, ¿no? Efectivamente. Muy magnífico resumen. Yo creo que solo quizás comentar ya a los alumnos que veo aquí en el aula, que cuando el tema de las motos, ¿no? Cuando vemos estas motos de escape libre que les ponemos, pensad que eso no solo daña a la persona que va en la moto, daña también a los demás que lo escuchan, sobre todo cuando se causa el sobresalto, cuando son en determinadas horas. Entonces, no solo el propio... hay que respetarse a sí mismo, hay que respetarte a ti, a tu oído y a lo que comentábamos, porque no solo es que te vaya a quedar sordo o tengas problemas a la larga, porque imaginaos lo que es ese pitido que os decía, el tinnitus, y escucharlo toda la vida. Yo he conocido muchas personas con ese problema y cuando tienen ese pitido... Yo tengo a mi hermana y está amarga. Fijaos que se ponen otros sonidos para que se le esconda el pitido. O sea, prefieren tener un ruido dentro siempre para que ese pitido no se esconda. Y eso cuando surge, surge. Y no hay remedio. Desgraciadamente no hay remedio. Hay métodos que lo palían, pero ahí está. Y una de las causas es esto, estos sonidos intensos que ahí tenemos. Y entonces, siempre yo me gusta eso, no solo nos respetemos a nosotros, porque eso se nos queda, sino a los demás, porque ese ruido lo estamos molestando. Entonces, no solo es que nos quedemos sordos, hay todos los problemas cardiovasculares que decíamos y, bueno, la propia convivencia. Entonces, pues yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que si tenéis ese mensaje y lo transmitís a vuestros compañeros, que eso... que no es divertido, o sea, no pasa nada porque un día nos vayamos, escuchamos música intensa. El problema es el continuo, que eso a la larga paga un precio. Muy bien, Diego. Pues nada, te quiero decir que yo te he preguntado lo de la app y hemos hecho la prueba aquí nosotros y la verdad que te acostumbras enseguida y te desacostumbras el sonido, ¿no? Hemos empezado con la app a 80 y tantos decibelios la charla, hemos bajado a 60 y hemos visto que el oído se acostumbra y se puede escuchar y transmitir información a mucha más baja frecuencia. Pues nada, desde aquí, desde la feria, solo nos queda agradecerte tu tiempo y tu sabiduría. Muy contentos con esta charla y nada, al despedirte desde parte de los coordinadores, de estos niños que están aquí con nosotros y otros que se han ido ya antes, y al resto, pues informaros que nos vemos en las siguientes charlas mañanas, que tenemos dos. Una charla sobre la biodiversidad y amenaza o sexta extinción, mañana a las 10, y otra webinar sobre el sistema solar a cargo de José Luis Flores, que es un antiguo tarfeño que trabaja como ingeniero principal en la RF de Celestia. Así que desconectamos y nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias.